Bien, hermanos, nos postramos y le pido, por favor, a la hermana Ana Muguerza que eleve la oración, por favor. Vamos a orar. Para nuestro Señor, que estás a las alturas de los cielos, santificado sea y glorificado tu nombre. Estamos postrados ante ti para pedirte primeramente la bendición divina y para que tus palabras sean puestas en el hermano, que va a ser el uso de tu santa palabra. Bendícenos con tu Santo Espíritu, y a todos los hermanos que están haciendo lo mismo que nosotros, tú también, Señor, bendícelos. Bendice a todas las personas que están, Señor, enfermas, que no han podido venir. Bendice tú también a las personas, Padre mío, de que están, Señor, en los hospitales, en las cárceles, Padre mío. Tú sabes, conoces nuestras mentes y nuestros corazones, y prepáranos para recibir tu santa palabra. Son las súplicas que te pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Bien, hermanos, una vez más estamos sentados a la mesa del Señor. Y en la mesa del Señor, ¿qué se sirve? Alimento espiritual. Y tenemos un plato, tenemos cubiertos, pero yo no veo que nadie tenga la Biblia abierta. Los sentidos despiertos. ¿Perdón? Los sentidos despiertos. Bueno, vamos a tratar un tema esta mañana muy conocido, pero siempre insuficientemente experimentado. Leamos juntos, por favor, juntos. Pido, por favor, que cada uno tenga su Biblia en la mano dentro de lo posible. Leemos en Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Sí, Habacuc 2:4. Sí. No vamos a tratar de la primera parte del versículo, sino solamente de la segunda. El justo por su fe vivirá. Y también podemos leer en Romanos 1, 16 y 17, pido que alguien lo busque y lo lea bien enfáticamente para todos. Romanos 1, 16 y 17. En cierto modo es lo mismo, pero es un poco más amplio. ¿Lo leo? Por favor. 1, 16 y 17 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En el Evangelio la justicia de Dios se manifiesta o se revela por fe y para fe. Esa frase tiene mucho más de lo que podemos abarcar. Bien, hermanos, el tema de la justificación por la fe, podemos decir que dentro de la Sagrada Escritura es el tema de los temas. Es decir, es lo principal, lo más importante y lo más necesario. Y es el cofre de los tesoros del cielo, donde quedan guardados los mayores tesoros de luz divina para toda alma humana. Los mayores tesoros de luz divina. Hermanos, este mensaje, por supuesto que es para todos, para todas las edades, pero permítanme que hoy me dirija de una forma un poco más específica a los jóvenes. ¿Por qué? Porque si los jóvenes, perdonen que mi voz va fallando, si los jóvenes que tienen la vida por delante comprenden este tema, hermanos, su vida será muy diferente, pero muy diferente. Entonces, quiero que sea
el fundamento sólido sobre el cual edificarán toda su vida que tienen por delante. Y que el edificio de su fe sea tan firme como la casa sobre la roca del cual habló el Señor Jesús. Y, en cierto modo, este tema es el fundamento, sobre el cual se sostiene todo. Si un fundamento es bueno, todo lo que se edifica encima resistirá los milenios, como ciertas construcciones romanas u otras de otros pueblos que han pasado miles de años y ahí están, inamovibles, ¿no? Y así es mi deseo que esto le ocurra, o sea, la experiencia de nuestros jóvenes. Hermanos, este fue el tema que hizo surgir la reforma del siglo XVI. ¿Qué tema? De la justificación por la fe. Martín Lutero liberó su propia alma y de toda la humanidad de la esclavitud y de las mazmorras espirituales. ¿Cómo era la vida de Lutero antes de conocer este tema? Os invito a leer algunos párrafos, por supuesto, no vamos a leer mucho, pero algunos párrafos para que comprendamos cómo es que Lutero tuvo esta experiencia. Lutero y la sociedad de ese tiempo también. Bueno, prácticamente toda la humanidad estaba en una mazmorra espiritual. Vamos a leer aquí donde dice: un día, mientras examinaba unos libros en la biblioteca de la universidad, aquí estamos hablando cuando él todavía no era monje, estamos hablando cuando todavía era estudiante, ¿no? Así que era todavía joven. Y estudiaba unos libros en la universidad, descubrió Lutero una Biblia latina. Así que esta no es aquella Biblia del convento atada en una cadena, eso viene mucho después. Jamás había visto aquel libro, hasta ignoraba que existiese. Había oído porciones de los evangelios y de las epístolas que se leían en el culto público y suponía que eso era todo lo que contenía la Biblia. Ahora veía por primera vez la palabra de Dios completa. Con reverencia mezclada de admiración, hojeó las sagradas páginas. Con pulso tembloroso y corazón turbado, leyó con atención las palabras de vida, deteniéndose a veces para exclamar: ¡ah, si Dios quisiese darme para mí otro libro como este! Los ángeles del cielo estaban a su lado y rayos de luz del trono de Dios revelaban a su entendimiento los tesoros de la verdad. Siempre había tenido temor de ofender a Dios, pero ahora se sentía como nunca antes convencido de que era un pobre pecador. Dedicaba al estudio todo el tiempo, no estoy leyendo seguido, voy saltando simplemente para escoger lo que más corresponde ahora. Dedicaba al estudio todo el tiempo que le dejaba libre sus ocupaciones de cada día y aún robaba al sueño y a sus escasas comidas el tiempo que hubiera tenido que darles. Así que, imagínense. Sobre todo, se deleitaba en el estudio de la palabra de Dios. Había encontrado una Biblia encadenada en el muro del convento y allá iba con frecuencia a escudriñarla. A medida que se iba convenciendo más y más de su condición de pecador, procuraba por medio de sus obras obtener perdón y paz. Observaba una vida llena de mortificaciones. Acuérdense de esto, Lutero se mortificaba. Esa era la doctrina reinante y la mentalidad que dominaba a la gente, ¿no? Y se observaba una vida llena de mortificaciones, procurando dominar por medio del ayuno y vigilias y de castigos corporales sus inclinaciones naturales de las cuales la vida monástica no le había librado. No rehuía sacrificio alguno con tal de llegar a poseer un corazón limpio que mereciese la aprobación de Dios. Verdaderamente, decía él más tarde, yo fui un fraile piadoso y seguí con mayor severidad de la que puedo expresar las reglas de mi orden.
Y ahora viene una frase fuerte. Si algún fraile hubiera podido entrar en el cielo por sus obras monacales, no hay duda que yo hubiera entrado. Si hubiera durado mucho tiempo aquella rigidez, me hubiera hecho morir a fuerza de austeridades. A consecuencia de esta dolorosa disciplina, perdió sus fuerzas y sufrió convulsiones y desmayo de lo que jamás pudo reponerse enteramente. Pero a pesar de todos sus esfuerzos, su alma agobiada no hallaba alivio y al fin fue casi arrastrado a la desesperación. Un momento. Bueno, tendría que leer aquí varias cosas, pero el hecho es que Lutero, pobre hombre, se mortificaba y cuando él un día se fue a Roma, con toda la ilusión del mundo de que allí él iba a encontrar la santidad, iba a encontrar la paz, se iba a encontrar con el Santísimo Padre, ¿no? Y bueno, pero fue llegar allí y fue grande su delusión, porque veía corrupción por todas partes, no solamente en general, sino en el ambiente religioso, ¿no? Y cuando él estaba subiendo la famosa escalera de Pilato, porque se cuenta de que, en fin, la escalera donde subió Jesús para llegar a Pilato, que fue trasladada milagrosamente a Roma desde Jerusalén, y entonces la llamaban la escalera de Pilato, y mientras él subía arrodillado esa escalera, le vino como un relámpago en su mente: el justo vivirá por la fe. O el justo por su fe vivirá, es lo mismo, ¿no? Fue como una descarga eléctrica, se levantó y a partir de ahí cambió completamente su vida. Él hasta entonces era convencido, fiel, sumiso, hijo de la Iglesia. Pero a partir de ese punto ya su vida cambió enteramente. En fin, dejemos aquí a Lutero de momento, porque si no el tiempo no nos alcanzaría. Va a haber un momento si encuentro aquí una parte donde dice: bueno, el asunto era que también en aquella época se vendían las famosas indulgencias y se decía cada barbaridad a la gente, ¿verdad? A la gente se le decía, bueno, que si compras la indulgencia, no solamente te perdonan los pecados pasados, sino también los futuros. Así que si compras la indulgencia y tienes la salvación, aunque pecas, pero la tienes asegurada porque pagas por los pasados, los presentes y los futuros, ¿no? Y claro, eso a él le chocó completamente y fue a partir de ahí que escribió las 95 tesis. Bueno, dejemos de momento a Lutero. Así que en aquella época, tanto la Iglesia Católica como también la Iglesia Ortodoxa, porque en el mundo oriental, me refiero, por ejemplo, a todos los países que Grecia, Bulgaria, la misma Ucrania y también todos los países orientales respecto a nosotros, ¿no? Entonces, estaban dominados por esa enseñanza, por esa doctrina de la mortificación del cuerpo. Y bueno, es decir, que ellos practicaban, es decir, que querían ganar el cielo a través de la penitencia, de la automortificación. Y bueno, ¿y eso ha cambiado algo? ¿Nadie de vosotros ha visto procesiones con personas que van descalzas? Sí, claro, ya no tanto, ¿no? Pero se sigue viendo. Y nadie ha visto de vosotros, por ejemplo, los conventos. No hace tanto. Yo estaba aquí en Barcelona esperando que abriera una tienda y veo de una iglesia que estaba ahí justo enfrente a un monje en pleno invierno saliendo
con sandalias, sin calcetines. Le digo, ¿qué sentido tiene esto? ¿Qué sentido tiene esto? Bueno, así que como nosotros no estamos al corriente de esas cosas, pero se hacen más cosas que nosotros de verdad ignoramos, con tal de supuestamente ganar la salvación. Hermanos, el tema de la justificación por la fe fue el tema que la hermana White describe de la siguiente manera. Dice que fue la luz que iluminó al pueblo adventista, sin el cual el pueblo había llegado a ser como las colinas de Gilboa, sin lluvia ni rocío, es decir, un ambiente árido. Un ambiente árido. Hermanos, es tan reconfortante ver que el mundo evangélico prácticamente ha dado como que ya el Antiguo Testamento que es prescindible, ¿no? Sin embargo, en las mismas primeras páginas, con los primeros seres humanos, está el Evangelio más maravilloso y mejor bien ejemplificado y vivido de lo que nosotros nos podemos imaginar. Así que en las primeras páginas mismo, con las primeras personas, ya aparece el tema de la justificación por la fe. Inmediatamente que pecaron, ¿qué mensaje recibieron? Génesis 3:15. A los jóvenes, os pido por favor que, tal vez os lo estoy diciendo demasiado tarde, pero que os apuntarais estos versículos, si fuera posible. Bueno, en Génesis 3:15, ¿qué dice? Y enemistad pondré entre ti y su simiente, entre tu simiente y la simiente de la mujer. Esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esas palabras tan llenas de figuras contienen todo el poder del Evangelio. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Que la descendencia de la mujer heriría de muerte a la descendencia de la serpiente. Que la descendencia de la mujer, es decir, el Señor Jesús, vendría y aplastaría la cabeza de la serpiente, que en este caso era el disfraz de Satanás, ¿no? ¿Quién de vosotros ha matado a una serpiente? ¿Nadie? ¿Eh? Yo he matado unas cuantas. Sí, unas cuantas. Y evidentemente, aún siendo persona no tanto de campo, sino de ciudad, pero ya sabía de que a lo que hay que dirigirse es a la cabeza, ¿no? Así que la descendencia de la mujer te herirá en la cabeza. ¿Eso qué quiere decir? Herida de muerte, destrucción, aniquilación, liberación de ese poder que los dominaba hasta en sus propios sentimientos, no solamente así de forma teórica. Bueno, en Génesis 4, imagínate si estamos empezando justo al principio de la Biblia y de la historia humana. Está la historia de Caín y Abel. No nos vamos a dedicar a Caín, es otro tema, ¿no? Nos dedicaremos a Abel. Por favor, leamos juntos, por favor. Y vamos a ver ahí lo que está escrito en esas palabras tan cortas. Conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Aquí tenemos lo de antes, lo de conocer. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Hermanos,
En estas palabras tan resumidas hay mucho entre líneas. Hay muchísimo entre líneas. Y nos toca a nosotros, pues, sacarlo de ahí. Os leo una cita de Patriarcas y Profetas, páginas 59 y 60. Dice: Abel comprendía los grandes principios de la redención. Los grandes principios. Veía que era pecador y que el pecado y su pena de muerte se interponían entre su alma y la comunión con Dios. Trajo la víctima inmolada, la vida sacrificada, y así reconoció las demandas de la ley que había sido quebrantada. En la sangre derramada contempló el futuro sacrificio, a Cristo muriendo en la cruz del Calvario, y al confiar en la expiación que iba a realizarse allí, obtuvo testimonio de que era justo y de que su ofrenda había sido aceptada. Madre mía, cuánta enseñanza hay aquí y cuánto ejemplo. ¿Para qué? Para que simplemente lo traslademos a hoy, a nuestra vida, a la actualidad. Alguna vez os he contado que un sábado por la noche abrí mi Biblia y leí de Zaqueo, y este se fue justificado, no Zaqueo, del publicano y del fariseo, ¿no? Y el publicano, si este se fue justificado para su casa. ¡Ah! ¡Qué maravilla! Se fue justificado. ¿Y cómo fue eso? Y así empezó a desvelarse para mí, empezando con Abel, que ya en vida obtuvo testimonio de ¿qué? De ser pecador. De ser justo. De ser justo delante de Dios. Bien, hermanos, pongámoslo en práctica. Traslademos la experiencia de Abel a este momento. ¿Quieren ayudarme? Jóvenes, os pido por favor que presten atención. Trasladar la experiencia de Abel a este momento. Abel reconocía que era pecador. ¿Pecador qué quiere decir? Separado de Dios, de la vida. Abel se reconocía ser un condenado a muerte. ¿Verdad que dicho así suena de otra manera? Era un condenado a muerte. ¿O no? ¿Estoy exagerando? Bueno. Sin embargo, el juez supremo no quiere que muera. El juez que lo está juzgando no quiere que muera. Y quiere salvarle o quiere salvarte. Y quiere que compartas con él la eternidad, no quiere que te quedes otra vez en un polvillo que anda por ahí, ¿no? Ese juez te ama o nos ama, y para respetar y cumplir su santa ley, él mismo pone un sustituto. Imagínate que eres un condenado a muerte y llega el juez y te dice: no, no te vas a morir, no vas a ser ejecutado. Aquí alguien más ocupa tu lugar. Y tú te quedas con vida. Pero ese sustituto es él mismo. No está poniendo, yo qué sé, cualquier subordinado o cualquier criatura que ocupe ese lugar o esa función, si se puede decir así. No se sirve de algo que a él no le afecte, sino que él mismo tiene la iniciativa y el cumplimiento. Él mismo se pone de sustituto. Y así, Abel, tú y yo, nosotros hoy, ahora somos Abel.
Nos estamos poniendo en su piel, en su situación. Se fue a su rebaño, escogió, dice que aquí entre los mejores. Así que dentro de los mejores escogió lo mejor de todos, ¿no? Así que el corderito más guapo, el más hermoso de todos. Y bueno, yo sé que aquí no todos tenemos mascotas, pero si alguien ha tenido o tiene un animalito, ¿cómo lo consideras? Sobre todo si es una mascota. Claro, cuando tienes un rebaño es un poco diferente, ya son muchos, ¿no? Pero si tienes una mascota, ¿cómo la consideras? ¿Cómo la valoras? Se van a quedar, hermanos, con la piel de gallina lo que les voy a leer. Pero de verdad, con la piel de gallina. Hay cosas que las sabemos, pero cuando uno las lee, escritas por la hermana White, de verdad que es diferente. Así que él coge un animalito que lo mimaba. ¿Qué hace un pastor? Él mima a sus animales, ¿verdad? Los quiere, por eso los cuida, por eso se desvive. Así que coge lo más hermoso, a quien mimaba y quería, para sacrificarlo. Suena fácil, ¿verdad? Así que lo tuvo que atar. Imagínate que tú tienes tu mascota y te buscas un cordel y empiezas a atarla. Y la preparas para el altar. Preparas la leña, preparas el cuchillo. Y ahora os leo lo que dice la hermana White acerca de los animales. Pensemos en la crueldad hacia los animales que entraña la alimentación con carne y en su efecto en quienes las matan y en las que son testigos del trato que reciben. Cuánto contribuye a destruir la ternura con que deberíamos considerar a estos seres creados por Dios. Ahora aquí viene una frase que a mí desde luego me estremece hasta lo más profundo. La inteligencia desplegada por muchos animales se aproxima tanto a la de los humanos que es un misterio. Los animales ven y oyen, aman, temen y padecen. ¿Cómo se quedan, hermanos? Ministerio de Curación, ahora os digo la página. La inteligencia desplegada por muchos animales se aproxima tanto a la de los humanos que es un misterio. Los animales ven y oyen, aman, temen y padecen. Emplean sus órganos con harta más fidelidad que muchos hombres. Manifiestan simpatía y ternura para con sus compañeros que padecen. Muchos animales demuestran tener por quienes los cuidan un cariño muy superior al que manifiestan muchos humanos. Experimentan un apego tal para el hombre que no desaparece sin gran dolor para ellos. Así que imagínate que tú tienes a tu mascota, un animalito que tú lo has criado desde que nació, ¿verdad? Y tienes que levantar tu brazo como hizo Abraham con su hijo, cuchillo en mano, para matarlo, para sacrificarlo. Hermanos, lo que leo ahora sigue siendo del Ministerio de Curación. ¿Qué hombre de corazón puede, después de haber cuidado animales domésticos, mirar en sus ojos llenos de confianza y afecto, luego entregarlos con gusto
a la cuchilla del carnicero. ¿Cómo podrá devorar su carne como si fuese exquisito bocado? Ministerio de Curación 243. ¿Se lo van a apuntar? La carne considerada como alimento, algo así. La anterior está en lo mismo. Sí. Lo vuelvo a leer. ¿Qué hombre de corazón? ¿Qué quiere decir qué hombre de corazón? Una persona que tenga sensibilidad, que no sea rudo, que no sea indiferente, ¿no? ¿Qué hombre de corazón puede, después de haber cuidado animales domésticos, mirar en sus ojos lleno de confianza y afecto? Yo, en vez de decir que luego entregarla con gusto al carnicero, diría clavarle el cuchillo. En casa, se crían animales para... Bueno, lo que les voy a decir ahora sale de mí, pero claro, en base a lo que estoy leyendo, ¿no? Ahora tú eres Abel. ¿Es posible que tú eres Abel? Si queremos tener su experiencia, tenemos que ser Abel. Y lo tienes todo listo. Miras al corderito y él te mira a ti. Tal vez esperando tu caricia, como acostumbran los animalitos, ¿verdad? Inclusive animales grandes. ¿Eres capaz de clavarle tu cuchillo? ¿Dónde se lo clavarías para que muera pronto y no tenga que agonizar tanto? ¿Te acuerdas que tú deberías estar en su lugar? Porque es tu sustituto. Es que deberías estar ahí en su lugar y morir por tus propios pecados. Pero Él te sustituye para que tú vivas. Abel sacrificó su víctima, viendo en ella al futuro Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Dónde está ese versículo? Hermanos, eso a los jóvenes sobre todo, es para todo, pero a los jóvenes os pido, apréndanselo de memoria, porque eso es pan para el alma. Eso es pan para el alma. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan el Bautista dirigiéndose a Jesús. Así que él cree en la expiación de nuestro Señor Jesucristo y que muere en lugar suyo y satisface la ley infringida y se aferra de sus méritos y tiene paz. Ese fue Abel, que dice que fue justo. Dios miró con agrado a Abel y su ofrenda. Así que, ¿a quién miró Dios primero? A cada uno de vosotros. Y después, a la actitud que uno toma, ¿no? Primero mira a Abel y dice que lo miró con agrado y también a su ofrenda. ¿Cómo lo hizo eso Abel? Yo estoy tratando de dar un poco de detalles, pero más adelante en la Biblia tenemos los detalles, cómo se tenía que llevar a cabo el sacrificio. ¿Y eso dónde está? El Levítico. El Levítico, en los primeros capítulos, allí se describe cómo una persona que había cometido un pecado tenía que realizar el sacrificio. Entonces, Biblia en mano, por favor, leamos juntos Levíticos 4, 27. Levíticos 4, 27. Dice, si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosa que no se han de hacer y delinquiere, es del 27 al 29. Y luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió. Y ahora viene la realización práctica.
y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Así que trasladémonos al tiempo de Abel o traslademos a Abel a nuestro tiempo. Tú eres Abel y tienes tu animalito y tienes que ponerle las manos encima de la cabeza. ¿Qué significaba eso? El hecho de ponerle las manos encima en la Biblia es transmitir algo. Puede ser autoridad o puede ser, en este caso, la culpa. Porque también a las personas que eran consagradas, ¿qué se le hace? Se le hace la imposición de manos. Y también cuando Jacob bendijo a sus hijos, también les puso las manos encima, ¿no? Para transmitirle, pues, su bendición. Y en este caso, pues, un pecador, uno como tú, uno como yo, y traerá su cordero o su cabrita y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Él mismo tenía que sacrificar su víctima, su sustituto. Él mismo tenía que ponerle las manos. Imagínate que al animalito que tú lo quieres y él te confía, te mira con sus ojos de confianza. Y tú le tienes que clavar el cuchillo. Versículo 31. Y le quitará toda la grosura de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote le hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Así que hacer un sacrificio no era algo rutinario, algo así, con indiferencia. Se convirtió esto. Era algo que tenía que de verdad penetrar hasta los tuétanos de la persona y hacerle comprender que un ser inocente, que además tiene toda la confianza y el cariño en él, y que tú lo vas a matar. De todo eso, dice, estaba elaborado o pensado por Dios para infundir la más profunda solemnidad. Esa es una frase de la hermana White. Bueno, en el capítulo 5, versículo 5, hay otro detalle. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Es que no era algo simplemente así mecánico, sino que la persona imponía las manos sobre el animal y al mismo tiempo tenía que confesar lo que había cometido. Y bueno, en el capítulo 16 de Levítico, es un capítulo donde se mencionan las diferentes festividades y también se explica pues el día de la expiación, ¿no? Y vamos a leer justamente en Levítico 16 solamente unos pocos versículos. Levítico 16. Primero leemos el versículo 21, donde dice: y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Después pasamos al 29 y 30. Y esto tendréis por estatuto perpetuo: en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el nativo, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. ¡Qué maravilla! Así que, después de celebrar el gran día de la expiación, ¿cómo podía volver cada uno a su casa? Limpios, en paz con Dios y con su propia conciencia, ¿no?
Bien, hermanos, los sacrificios del Antiguo Testamento tenían valor en la medida que el individuo en verdad buscaba su reconciliación con Dios. Y por eso que se especifican los pasos. Primero, toma de conciencia del pecado cometido, arrepentimiento, es decir, deseo de perdón, presentar un sustituto, en este caso al futuro Mesías, confesar el pecado, reconocer y obedecer la ley de Dios, imponer las manos a la víctima y así trasladar su culpa al sustituto. Bueno, pero claro, esto es cosas de antes. ¿Cómo lo hacemos ahora? ¿Cómo lo puedes hacer ahora todo ese proceso? ¿Cómo podemos ahora practicar el traslado de nuestra culpa sobre el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? En Hebreos 11:4, ahora sí os pido que me ayudéis a buscar y leer versículos. Hebreos 11:4. ¿Lo tienes, por favor? Lee. Bueno. ¿Sí? Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Gracias. Así que, por la fe, Abel obtuvo testimonio de que fue justificado, dicho en lenguaje más moderno, ¿no? En aquel entonces dice de que era justo. En el caso de Abraham, tenemos otra experiencia. Fue un poco diferente, no tenía que ver con pecado, tenía que ver solo con que él confió en lo que Dios le prometió. Esto se encuentra en Génesis 15. Eso sí que os pido que vamos a leer. Génesis 15. En Génesis 15 tenemos el relato de que Abraham había ayudado a derrotar a aquellos reyes que saquearon a Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Y se llevaron también a su sobrino Lot, con sus bienes, con sus rebaños y con todo, ¿no? Y él ayudó a recuperar pues todo eso. Y entonces a Abraham, por haberse involucrado en esas luchas, después le entró el miedo. Leamos en Génesis 15:1 en adelante. Después de estas cosas, claro, todo eso de rescatar a su sobrino y haber hecho un poco de guerra, ¿no? Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas. ¿Por qué? ¿Por qué le dice no temas? Porque tenía miedo. Estaba preocupado, que después todo eso se podía volcar contra él. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino la palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Imagínese, a una persona que ya empieza casi a ser anciana, ¿no? Para nuestros conceptos de hoy. Y Abraham como que se le queja. Es que no tengo ni siquiera un hijo. Tanta promesa, pero no tengo ni un hijo siquiera. Y entonces Dios le dice, bueno, sal afuera y a ver si puedes contar las estrellas. Así será tu descendencia. Así que tú no puedes contar las estrellas, ¿verdad? No hay algo contradictorio aquí. Que Dios le promete algo tan innumerable a una pareja. Bueno, ella sí que era estéril, él no, pero ella sí que lo era, ¿no?
Bueno, y el versículo 6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Qué quiere decir este versículo? Tan cortito. Él tuvo plena confianza en la fidelidad de Dios. La fe es eso, es confianza. Que estar convencido, seguro, que Dios te lo ha prometido y así va a ser. Y eso Dios se lo atribuyó como justicia, que era justo. Hermanos, si comprendemos esto, de verdad que puede ser esto maravilloso para nuestro interior. En Miqueas 6, 6 a 8, por favor, alguien lo busque y lo lea, encontramos las reflexiones del profeta y también de todo ser humano. Claro, en aquella época se presentaban sacrificios, pero ¿era de verdad así eso? ¿Era eso de valor? ¿Tenían valor los sacrificios? ¿Podían los sacrificios limpiar las conciencias y las vidas de los seres humanos? Miqueas 6, 6 a 8. ¿Con qué me presentaré delante de Jehová? ¿Sí? Por favor, sí. Léelo. Dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocausto, con becerro de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carnero o de 10,000 arroyos de aceites? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Muy bien. No, todavía no has leído todo. Todavía falta algo. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente hace justicia y amar misericordia. Hacer justicia. Hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Muy bien. Así que, sea el profeta o sea cualquier otro ser humano que reflexionaba un poco, pero ¿cómo puede? ¿Qué tiene que ver un animalito que no tiene ni siquiera ni relación conmigo? Con lo que yo hago no tiene nada que ver. Además es inocente. ¿Y eso me va a limpiar a mí mi conciencia? ¿Me va a librar a mí de mi culpa? Así que la gente se daba cuenta de que eso no era lo que realmente importaba. Y en el Nuevo Testamento hubo un escriba, es decir, un doctor de la ley, que le preguntó, dice, bueno, ¿cuál es lo más importante? Y cuando el Señor Jesús se lo dijo, dice, bueno, amar a Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. El escriba dijo, sí, así es. Porque dice, todos los holocaustos y todos los sacrificios, ¿quieren que lo leamos? Vamos a leerlo, para que nos quede bien claro. En Marcos 12, del 28 al 34. ¿Nadie lo tiene? Sí. Por favor, sí, rápido, que se nos va el tiempo. Dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Marcos 12, 28 a 34. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle.
Gracias. Así que inclusive los mismos judíos se daban cuenta que los pobres animalitos en sí mismos no tenían ningún poder ni capacidad para realmente quitarle la culpa a un ser humano. En el Salmo 51, la experiencia del rey David, cuando él se arrepintió de una gran maldad que había hecho, una verdadera gran maldad. Ahí tenemos varios versículos donde realmente él toca la esencia de lo que realmente el Señor quiere de una persona cuando ha cometido pecados. Hermanos, tengo muchos versículos, pero no podemos dejar de leerlos estos versículos porque el Salmo 51 contiene tantísima luz para toda alma que quiere acercarse al Señor. Salmo 51, primero del 1 al 3. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y limpia de mi pecado. ¿Cómo lo ilustramos eso? Y venga, y restregar, y una, y otra, y otra, y otra. ¿Cómo lo entienden eso? Lávame más y más. Yo lo entiendo así, que estar ahí con insistencia, ¿no? Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y ahora pasamos al 7 y después al 10. Dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. 12. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. 15 a 17. Señor, abre mis labios y publicaré mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. Es que era tan fácil. Era tan fácil coger un animalito y bueno, ya está. ¿Verdad? Pero no es eso lo que importa. Dice, ¿dónde está? Porque yo no quiero sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Así que, si queremos trasladar la vivencia de Abel ahora, aquí tenemos la receta. En Romanos 5.1, no hace falta que lo leamos, simplemente lo citamos de memoria. Justificados pues por la fe, tenemos por medio. Hermanos, por favor, aprenderlo de memoria. Es muy necesario para cada uno de nosotros aprenderlo de memoria. Justificados pues por la fe. La fe fue la que le fue contada por justicia a Abraham. Pero en hebreo dice también por la fe a Abel. ¿Por la fe de qué? En que el futuro Mesías moría por él. Representado en su querido corderito. En Romanos 1, 16, 17, ya lo hemos leído antes, dice que el Evangelio es salvación para todo aquel que cree. Otro versículo que es muy bueno, muy necesario, hermanos. Se encuentra en 2 de Corintios 5, 21. 2 de Corintios. Esos versículos, hermanos, hay que escribirlo con letras de oro en el corazón. 2 de Corintios 5, 21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Otra vez tenemos aquí el sustituto. Ese sustituto que ocupa tu lugar y recibe la pena, el castigo, y nosotros recibimos pues las bendiciones que el Señor tiene preparadas para cada uno.
Hermanos, Isaías 53 es el capítulo que de verdad nunca tienen que dejar empolvar. Isaías 53. ¿Quién se acuerda de una parte muy hermosa, muy consoladora de Isaías 53? ¿Qué dice ahí? Mas él herido fue con esos pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Qué palabras más sencillas, sin embargo, tan hermosas, tan grandes. Así que ese capítulo, hermanos, y sobre todo los jóvenes, apréndanselo de memoria y guárdenlo en su corazón. Tratando de ilustrar el valor de la fe, en cierta ocasión el pueblo de Israel estaba en el desierto y como habían murmurado tanto, entonces el Señor les retiró un poco su protección y las alimañas del desierto empezaron a dar con ellos. Y se ve que, claro, en el desierto uno piensa que no hay nada, pero no, sí que hay animales, y además muy ponzoñosos, serpientes y toda clase de reptiles, ¿no? Y bueno, y entonces, claro, al verse mordido por las serpientes, entonces sí, le pidieron que Moisés les ayudara, que les librara de esa situación. ¿Y cuál fue la instrucción que le dio el Señor? Diga a Moisés, haz una imitación de cobre de una serpiente y ponla ahí en un palo alto para que se vea desde todo el campamento, ¿verdad? ¿Lo quieren leer? Le pregunto, ¿quieren que lo leamos? Bueno, Números, capítulo 21, 8 y 9. Números 21, 8 y 9. Por favor, sí. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguien, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Qué sencillo, ¿cómo se lee tan fácil? Pero ¿cuál es el mecanismo? Confiar en la promesa de Dios. Confiar en que realmente por esa mirada de fe no iba a morir. Bueno, el Señor Jesús lo repite otra vez en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 14 a 16, cuando habla con Nicodemos, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, porque de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito para que ninguno perezca, sino tenga vida eterna. Bueno, ¿se acuerdan de aquella mujer que sufría de una hemorragia durante años? ¿Cuántos años? 12 años, muy bien. Y bueno, ella buscó en medio de un gentío impenetrable que tan solo pudiera tocarlo. Yo sé que si solo lo puedo tocar, aunque sea solo la orilla de su ropa, eso me va a curar. Y así fue. Y así fue. Entonces, ¿cómo podemos nosotros trasladar esa experiencia a nosotros? Tomar la Biblia literalmente en este caso y creer lo que el Señor nos dice. De tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, una frase que a mí me ha bendecido mucho. Se encuentra en la matutina Hijos e Hijas de Dios, página 311. Escríbensela con oro. Podéis lograr que el perdón se anote junto a tu nombre.
puedes lograr que el perdón se anote junto a tu nombre mediante el arrepentimiento y la confesión. ¿Lo quieren más práctico? A mí me gusta hacer las cosas prácticas, que sean de verdad, estén a nuestro alcance. Lo vuelvo a leer. Podéis lograr que el perdón se anote junto a vuestro nombre mediante el arrepentimiento y la confesión. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hijos e hijas de Dios, 311. El hermano Javier, días atrás, mencionó a Francis Collins. ¿Quién es Francis Collins? Paul. ¿Tú no sabes quién es Francis Collins? No. El científico, bueno, uno de los científicos y médicos también que estuvieron elaborando o descubriendo el genoma humano. Y él antes era ateo. Pero a raíz de investigar y de estudiar el genoma humano, se volvió creyente. Yo no he leído ni escuchado muchos de él, pero en un vídeo él dice esta frase: ¿qué hace Dios en la cruz? Qué frase más sencilla, y sin embargo capaz de remover la conciencia si a alguien le queda sensibilidad. ¿Qué hace Dios en la cruz? ¿Lo hace por sí? ¿O lo hace por ti? A ver si la tengo aquí. En la página siguiente, en la página siguiente dice lo siguiente, página 313, de Hijos e Hijas de Dios. Descanse plenamente en los brazos de Jesús, contemple su gran amor y mientras medite en su abnegación. ¿Qué es abnegación? Negarse a sí mismo, es decir, negarse comodidad, negarse bien, negarse, en fin. Su sacrificio infinito, hecho en nuestro favor para que creyésemos en Él. Su corazón se llenará de gozo santo, paz serena y amor indescriptible. Mientras hablemos de Jesús y lo busquemos en oración, se fortalecerá nuestra confianza de que Él es nuestro Salvador personal y amante, y su carácter aparecerá más y más hermoso. Debemos gozarnos con ricos festines de amor, y mientras más plenamente creamos que somos suyos, por adopción tendremos un goce anticipado del cielo. Toda la página es hermosa, pero bueno, quedémonos con esto por ahora. Los frutos del Espíritu, ¿cómo empiezan? En Gálatas 5:22. ¿Cómo son los frutos? ¿Cómo empiezan los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz. Al repasar estos pensamientos, me vino esta idea. A ver si vosotros lo veis igual. Los primeros tres son experiencias que uno tiene que experimentarlas por sí. Que la tienes dentro de ti o no la tienes. Amor, gozo. Lo tienes que tener en ti, en ti mismo tiene que nacer y vivir y producir un efecto en tu vida. Y paz. Son experiencias totalmente personales. También, claro, se irradian hacia afuera, pero tienen que, de verdad, ser tuyas. Las demás que vienen después, benignidad, bondad, entonces eso ya se traslada a las otras personas. Pero eso la tienes que tener tú por ti mismo. El apóstol Pablo, estando preso en Roma, en una situación, ¿cómo se está preso? Se disfruta, ¿verdad? Sin embargo, les escribe a los filipenses: regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos en el Señor.
Y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, ¿cómo sigue? Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, qué bonito fue cuando el Señor Jesús se fue a encontrar con Zaqueo, y lo vio encima, encaramado en un árbol, y le dice: Zaqueo, baja rápido porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Qué manera de Jesús, ¿no?, de invitarse. Y entonces dice que Zaqueo, ¿cómo bajó? Qué feliz estaba Zaqueo. ¿Por qué? Porque su vida era restaurada. Su dignidad era restaurada. Ya no sería un despreciable publicano, sería un hijo de Abraham también. Y entonces le dijo, cuando Zaqueo bajó e hizo una confesión delante de todos, en público, Jesús dijo una frase cortita, pero llena del mayor significado. Hoy la salvación ha venido a esta casa. Y la gente murmuró, pero él dice, bueno, el Hijo del Hombre ha venido para buscar y salvar a lo que se había perdido. ¿Te ha buscado el Señor? ¿Te ha encontrado? Yo creo que sí. Mi deseo es que todos respondamos como Abel, respondamos como la mujer, como Abraham, y también en este caso como Zaqueo. Los publicanos eran aborrecidos hasta los tuétanos por la gente, ¿no? Porque le sacaban el dinero, el que correspondía y el que no correspondía también, ¿no? Por eso que nadie los quería. Y si alguna vez Jesús se acercaba a ellos, enseguida levantaba murmuraciones. Bueno, Zaqueo bajó gozoso y Jesús también lo recibió gozoso. Os digo que hay gran gozo en los ángeles de Dios en los cielos por un pecador que se arrepiente. Ese es mi deseo, queridos jóvenes, queridos hermanos, todos. Que nuestra vida no sea un valle de lágrimas quejándonos, sino que de verdad la paz que obtuvieron todos esos personajes viva en nosotros y se transmita también en nuestra vida para otros corazones. Amén. Bueno, os propongo que cantemos el himno en el Monte Calvario, pero si tenéis uno diferente o mejor, también. Himno 19, en el Monte Calvario. En el Monte Calvario está una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esta cruz, donde murió mi Jesús, por salvar alma pecador. Siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será, y algún día me corona Jesús me dará. La cruz de Jesús para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Hoy yo siempre amaré esa cruz.
Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. La cruz de Jesús, su sangre vertió, hermosura contemplo sin par, pues en ella llevada la muerte venció y mi ser puede santificar. Hoy yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Siempre fiel a la cruz de Jesús, su oprobio con él llevaré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Hoy yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, en esta mañana primero por habernos reunido, Señor, en este lugar, por estar aquí todos presentes, y también por este tema que nos has presentado a cada uno de nosotros, de este grande amor, Señor, que tú has mostrado con cada uno de tus hijos, aunque nosotros no tenemos, Señor, ninguna, o no nos merecemos nada de lo que tú, Señor, has desplegado para cada uno de nosotros, pero aún así en tu grande amor, Señor, nos has concedido esta esperanza a cada uno de tus hijos, a pesar de que no somos pecadores o no tenemos méritos con qué, Señor, poder exigir nada delante de ti, pero sin embargo, Señor, tú nos ofreces ese perdón, nos ofreces ese regalo, Señor, a cada uno de nosotros. Permite que cada uno de nosotros podamos ser conscientes de esto, que podamos reflexionar también, Señor, de que sin ningún motivo o que tú, Señor, te ofreciste por cada uno de nosotros, y que podamos comprender ese verdadero y grande amor que tienes con nosotros, con cada uno de tus hijos. Permite que cada corazón, Señor, pueda también hacer esta reflexión y que podamos vivir también de acuerdo a lo que vamos conociendo, que podamos en práctica, ejercitemos en nuestra vida diaria todo este conocimiento que tú también en tu grande amor nos concedes a cada uno de tus hijos, Señor. Gracias por todo, gracias por tus bendiciones que nos das cada día a día. Y ahora también, Señor, que terminamos esta reunión, tú nos despidas con tu bendición y que tu bendición también alcance a las familias que representamos. Bendice tu iglesia, bendice tu pueblo en esta tierra y a cada uno de aquí congregados, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Por favor, tomen asiento un momento. Tenemos en primer lugar, recogemos las ofrendas voluntarias del segundo servicio. Y después la hermana Desi tiene una circular para leer para todos.